una persona que desde muy pequeña voy a la iglesia. Mi familia es la mayoría cristiana, por ende nací cristiana desde cuna. Desde que quizás tengo uso de razón, conozco que existe un Dios, ¿cierto? Al principio asistíamos con mi mamá a una iglesia. Esa iglesia asistí desde pequeñita. Y bueno, siempre mi mamá estuvo pendiente de poder inculcarme que había un Dios, que existía un Dios, que había una persona que me amaba, que había una persona que era mi padre. Más sin embargo, siempre lo vi bastante lejano. No siempre fue algo que estuviera tan influyente en mi vida. Cuando tenía quizás unos 4 o 5 añitos, viví una infancia bastante feliz. Tengo bastantes recuerdos positivos y bonitos de mi vida, pero llegó un momento que quizás quisiera partir desde ahí, que yo siento que es desde ahí en adelante, que algo comienza a cambiar, y es cuando a mi hermana pequeñita le diagnostican cáncer. Ella tenía 4 años, si no mal recuerdo, yo tenía 9, 10, y creo que eso fue un momento que sacudió mucho mi vida y la de nuestra familia. Pero siento que cuando fui creciendo me di cuenta de lo fiel y bueno que fue el Señor a pesar de pasar por un momento difícil, porque más allá de una enfermedad que es completamente difícil, que son cosas que se vienen en nuestra vida que de verdad es como un tormento, también estaba afectando el ámbito emocional, las fuerzas. Entonces, cuando ocurrió todo ese momento del cáncer de mi hermana, mi madre se tiene que ir con mi hermana al hospital, ¿cierto? A poder realizar todo lo que era las quimios, los procesos y todo lo que se venía finalmente. Y recuerdo que yo quedé aquí en mi casa, me cuidaba mi tía y mi tío, porque mi mamá se tenía que ir a quedar con mi hermana. Y lo curioso fue que en ninguno de ese momento, de que quizás fueron 6 meses en donde me tuve que desligar de mi mamá, de mi hermana completamente, pero en ninguno de esos momentos yo me sentí sola, en ningún momento me sentí abandonada, en ningún momento sentí que quizás faltaba algo, ¿no? Que a veces uno puede decir, bueno, quizás tan pequeña que tu mamá se haya ido, quizás igual es algo que puede afectar, pero verdaderamente en ninguno de esos momentos me sentía así. Y claro, hoy día que tengo 21 años lo comprendo de que era Dios estando conmigo, de que era Dios haciéndome compañía finalmente para no sentir quizás ese vacío tanto emocional como físico, de que mi mamá no se encontraba conmigo y mi hermana tampoco. Mi familia se pudo fortalecer en Dios, pudimos ver la promesa de Dios, ver la sanidad. Mi hermana ahora actualmente ya está sana, ¿cierto? Ya no tiene cáncer, y eso es una victoria para nosotros como familia. Fue un proceso que tuvimos que vivir. Yo era pequeña, pero hoy día de verdad que lo comprendo y me hace mucho sentido. Y fue algo hermoso, de verdad que claro, quizás uno dice, ¿cómo vas a decir que fue algo hermoso esta enfermedad? Pero finalmente, de cada proceso hay una enseñanza. A veces si los procesos los vemos como algo negativo, como algo que quizás Dios lo ocupa para destruirnos, no vamos a aprender de aquello que Dios quiere enseñarnos. Y de cada proceso uno puede ver, ok, Dios, ¿qué es lo que aprendí de esto? Aprendí de tu fidelidad, aprendí de que tú finalmente sigues siendo Dios, porque Dios sigue siendo Dios en cualquier momento de nuestra vida, en cualquier momento que quizás estamos pasando por un mal momento, pero Dios sigue siendo fiel, Dios sigue siendo bueno, Dios sigue siendo misericordioso, Él sigue siendo Dios. Este proceso de verdad que nos ayudó a fortalecernos como familia y a fortalecer nuestra fe, ¿no? Porque a veces nuestra fe está súper cimentada cuando pasamos quizás por pruebas pequeñas, o a lo mejor no pasamos por pruebas, pero cuando nos toca pasar por ese valle de sombra y de muerte, nos toca afirmarnos y decir, ok, aquí en quién estoy confiando. Finalmente es en Dios y nuestra confianza tiene que estar en Él. Entonces, bueno, de este proceso más o menos de cáncer duró de 6 a 8 meses, quizás casi un año, no recuerdo muy bien. Obviamente después mi hermana tuvo que hacerse sus controles anuales para que todo estuviera en orden, pero damos gracias a Dios por la victoria que nos dio, y damos gracias a Dios también por la sanidad de mi hermana. Durante la adolescencia no sabía muy bien quién era y no sabía muy bien qué era lo que Dios decía de mí. En el colegio igual pasé bastantes situaciones en las que yo creo que tenía un poco perdida lo que era mi identidad, porque como mencioné antes, sabía de que existía un Dios, sabía que había una persona, ¿no?, que estaba en los cielos, ¿cierto? No tenía mucha noción de lo que era Dios, sino más o menos lo que te enseñan en ese momento. No basaba mi identidad en Cristo, en lo que yo era, lo que Él decía que yo era. Entonces estaba un poquito confusa,
Empecé quizás a mimetizarme un poco con mi entorno, me volví una persona bastante peleadora en el colegio. Lo cuento ahora y digo, no puede ser, por qué pasó? Pero bueno, era una persona que no sabía cuál era su identidad, que finalmente se encontraba perdida y que no se le había revelado ni la gracia, ni el perdón de Dios, ni absolutamente nada. Estaba disponible para mí, pero yo no sabía que podía acceder a él. Entonces, mi adolescencia sí fue un poco complicada en ese ámbito, más que nada en el colegio, quizás no sabía resolver muy bien los problemas, siempre era un poquito como agresiva mi forma de hablar, de hacer las cosas y la verdad es que yo creo que eso me afectó bastante. Debido a esa forma de ser, igual tomé malas decisiones durante mi adolescencia, decisiones que finalmente no trajeron un buen fruto o algo bueno a mi vida, sino que lo único que lograron en esas decisiones fue traer culpa. Culpa a mi corazón y a mi mente, de sentirme que le he fallado a Dios y que no sabía volver a Él. Entonces, sí, el periodo de adolescencia creo que fue el periodo que más me marcó y del que más aprendí porque decidí aprender de ese proceso de adolescencia, decidí aprender de lo que hice mal, decidí aprender de lo que no tengo que volver a repetir, pero fue algo que me costó entenderlo, me costó asimilarlo, de verdad que fue algo que me costó poder restaurarlo, cambiarlo en mi vida. Entonces, debido a todo ese proceso de adolescencia en el cual no me sentía yo, iba a la iglesia sumamente obligada por mi mamá. Íbamos los domingos porque tenía que ir los domingos, porque mi mamá me decía que tenía que ir los domingos y a veces iba hasta enojada porque no quería despertarme temprano, porque no quería pasar 2 o 3 horas en la iglesia, porque quería quedarme acostada. Un domingo de lluvia, quería descansar. Esa era mi mentalidad en ese entonces. Por ese mismo motivo que cuando yo iba a la iglesia en mi tiempo de adolescencia, no socializaba mucho, la verdad. Me mantenía cercana a mi madre, estaba al lado de ella todo el tiempo. Creo que una sola vez interactué con los jóvenes de esa iglesia porque de verdad que no podía, era algo que no podía. Aparte, igual era un poquito tímida en ese entonces todo eso jugaba en contra. Y la verdad es que iba sumamente obligada a la iglesia. Recuerdo que en ese periodo mi tía también le dio cáncer, yo vivía con ella, vivíamos en esta casa. Y también fue un periodo de nuevo sumamente difícil porque quizás se volvía a repetir un poquito lo que ya habíamos pasado antes como familia. Entonces, este proceso sí de mi tía fue un proceso mucho más largo, no fue tan concreto y conciso como el de mi hermana, fue un proceso mucho más largo, fue un proceso de verdad que yo creo que ahí sí quizás me tocó un poco más porque estaba un poquito más consciente de lo que era. Cuando mi hermana le dio cáncer tenía 9 años, quizás no asimilaba mucho la situación. Cuando a mi tía le sucedió todo esto, yo estaba rozando los 14, 13 años, si no mal recuerdo, entonces sí era más consciente de lo que estaba ocurriendo. Entonces recuerdo que fue un proceso difícil, mi tía se mantuvo luchando con el cáncer durante mucho tiempo, entonces la veíamos mal, la veíamos sin fuerzas, bueno, todo lo que puede traer esa enfermedad. Obviamente que había momentos en los que estaba bien, momentos en los que estaba con mucha fuerza, momentos en los que era ella. Pero había momentos en los que después de una quimio o después de un proceso quedaba sumamente mal y era muy difícil para nosotros como familia mantenernos de pie o de buen ánimo. Pero volvimos a aprender de ese proceso. Finalmente mi tía estuvo varios años luchando con el cáncer, pero llegó un momento en el que ya no se podía más, el cáncer ya había avanzado demasiado, no había mucho más que hacer, solamente que esperar los años que Dios quisiera darle a su vida. Y así fue. Mi tía tuvo que partir, ¿cierto?, de este mundo terrenal. Y bueno, eso también fue algo que sacudió a nuestra familia, ¿no? Porque si bien entendíamos lo que significaba el cáncer, no habíamos experimentado la muerte por el cáncer. Entonces eso ya era algo distinto, ya era algo de, ok, ¿cómo lo afrontamos? ¿Cómo lo vivimos? ¿Cómo como familia vamos a afrontar este proceso? Y bueno, una vez más, durante todo ese proceso, nosotros nos seguimos aferrando a Dios, entendíamos que su plan es perfecto y que en realidad quiénes éramos nosotros para poder cuestionarlo. Entonces seguimos fortaleciéndonos en Él, seguíamos confiando en Él, quizás ahora con un poquito más de fuerza incluso, a pesar de ese momento difícil, seguimos decidiendo creer en Dios.
Entonces ese sí fue un momento que de verdad estremeció mucho mi vida, porque para mí ella era como mi segunda mamá. Entonces que se haya ido fue igual un poco difícil para mí, no sabía muy bien cómo digerirlo en ese sentido. Pero gracias a Dios Él trajo la paz y el consuelo a nuestros corazones, porque de verdad que si no fuera por su paz, no sabría muy bien cómo hubiese afrontado esa situación. Entonces, bueno, después de ese tormento, ¿cierto? Nuestra vida continúa y yo siento que aquí, en ese momento, después de lo de mi tía y de todas las consecuencias que había traído mi adolescencia de malas decisiones, fue donde yo siento que Dios me habló más directamente a mi corazón y a mi mente en torno ok, ¿qué es lo que sientes? ¿Cuál es tu identidad? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no te acercas a mí? Porque en ese entonces yo no podría decir que yo tendría una relación con Dios sólida. Mi relación con Dios era leer la Biblia esporádicamente, ir a la iglesia obligada, pero decir con mi boca, cierto, que era cristiana, más sin embargo no tenía un estilo de vida que lo reflejara, ni mucho menos era algo que ardía mi corazón. Entonces fue en ese momento, de ahí en adelante, hasta el día de hoy, y yo creo que por siempre que Dios va a trabajar, ¿cierto?, en nuestras vidas, pero yo creo que ahí fui más consciente de que Dios algo quería hacer, de que Dios algo me quería hablar, algo me quería mostrar. En ese momento en el que todo esto estaba ocurriendo, nosotros también tuvimos un cambio de iglesia. Cuando nos cambiamos a esa iglesia, tampoco pudimos permanecer tanto. Bueno, ocurrió el estallido social, la iglesia justamente quedaba como en el centro, después pandemia, entonces fue muy complicado establecerse y tampoco me sentía muy parte de esa iglesia. Entonces para mí también era muy complicado formar una relación con Dios en este momento. Yo decía, ¿cómo lo hago? Yo necesito una iglesia, yo necesito establecerme en un lugar, pero también donde me sienta cómoda, donde pueda discernir lo que Dios me está hablando. Entonces durante ese proceso intentamos establecernos en esa iglesia, no pudimos finalmente, y llegó pandemia. Y yo creo que pandemia fue, yo creo que lo revelador. Muchas personas en TikTok, recuerdo, hacían contenido cristiano, demasiadas personas, muchísimas. A mí me colapsaba el TikTok de personas cristianas, colapsaba no en el mal sentido, sino que habían demasiados videos y yo decía, pues qué valientes son estas personas que hablan de Dios, y nunca había visto esto, ¿no? De que en TikTok comúnmente una aplicación de entretenimiento, que en realidad uno no estaba tan acostumbrado a ver este tipo de contenido en TikTok. YouTube sí era un poquito más poblado de personas cristianas, pastores que hablaran del mensaje, ¿cierto? Pero TikTok no era tanto, no había tanta población de cristianos en TikTok. Entonces recuerdo que en ese momento de pandemia me aparecieron un montón de videos, un montón de personas valientes que hablaban del mensaje, y recuerdo que yo estaba en mi pieza y yo le decía a Dios, Dios, ¿qué hago? Yo sentía como algo de poder también ser de esas personas valientes que anunciaban el mensaje, pero al mismo tiempo recordaba y decía que no me sentía digna, ¿cierto?, de poder compartir el mensaje de Dios, y es ahí mi momento de declive, mi momento de me siento culpable, me siento mal por todo lo que hice, me siento mal por las malas decisiones que tomé en mi adolescencia, y duré muchos años sintiéndome mal por eso, muchos años sintiendo ese pesar en mi corazón y no entendiendo la gracia de Dios, de esa gracia que te perdona, que te restaura, que te salva finalmente y que te da una nueva oportunidad. Pero yo en ese entonces no sabía, no sabía cómo tomar esa gracia, no sabía cómo aplicarla en mi vida. Entonces fue ese momento de pandemia en donde para mí fue como un rompimiento de algo, un rompimiento de la culpa. Ya no sentía culpa en mi corazón por lo que había cometido, sino que me llevó al arrepentimiento, ¿no? A un arrepentimiento genuino. Antes, cuando tenía culpa, no me arrepentía porque sentía vergüenza. Pero ahora que la gracia se reveló en ese momento de mi vida, yo pude pedir perdón, me pude sentir libre y pude como comenzar de nuevo, ¿no? Que es un poco lo que hace la gracia, este nuevo comienzo que trae a nuestras vidas. Y fue ahí donde para mí todo cambió, donde para mí fue un empezar, un comenzar de todo, de cero, de nuevo. Y recuerdo haberle hecho una pregunta muy directa a Dios en ese entonces. Yo le dije, Señor, pero ¿será que tú deseas que yo comparta de ti en redes? ¿Será que tú deseas que yo pueda transmitir tu mensaje? Y recuerdo que le hice esa oración durante la noche
Y recuerdo esa noche haber soñado algo muy especial, nunca se me va a olvidar. Recuerdo que yo estaba en el sueño, ¿cierto? Había un lugar blanco, no había nada más que un lugar blanco y estaba yo en el sueño, en la nada. Y recuerdo que se me acerca una persona, solamente le vi las manos nada más, y traía como un estilo de cofre, como de madera. Y recuerdo yo haberlo recibido, abro ese cofre y dentro de ese cofre habían 2 lapicitos de madera envueltos como con lana. Pero cuando yo di vuelta a los lapicitos, habían 2 versículos específicos. Yo dejé de soñar eso y para que no se me olvidaran los versículos que estaban en el sueño, recuerdo yo haberme despertado y haberlos anotado. No me acuerdo si los anoté en una libreta o en mi teléfono que estaba al lado, pero los anoté. Y recuerdo que cuando se hizo de mañana los fui a leer a la Biblia, porque como era de madrugada no estaba tan consciente, había recién despertado de mi sueño y los anoté. Y cuando los leí en la mañana, fue como Dios trayendo la respuesta a mi vida, porque exactamente esos 2 versículos hablaban de ser luz. Hablaban de ser luz en este mundo y de poder mostrarle a las personas, no mi luz, la luz de Cristo, lo que Él hace, lo que Él vino a hacer a este mundo, lo que está haciendo ahora y lo que hará en un futuro. Entonces recuerdo que para mí fue como una respuesta, porque esos 2 versículos fueron algo que estallaron mi corazón y al buscarlos fue como Dios diciéndome, sí, yo necesito que tú seas luz, yo necesito que tú seas luz en plataformas o en lugares en donde en realidad necesitan que más personas sean luz. Fue de ahí en adelante donde yo comencé, cierto, un poco a atreverme a poder hablar de Dios, de su palabra, de Él, de su persona. Si bien al principio quizás mi contenido no era tan rico en palabra porque estaba recién conociendo a Dios, estaba recién estableciendo una relación con Él. Recuerdo que era muy disciplinada en mis lecturas de la Biblia porque no quería dar un mensaje que finalmente estuviera muy alejado de la palabra, quería hablar lo que Él deseaba hablar, quería hablar lo que Él quería que yo transmitiera. Entonces recuerdo que fue un proceso de pandemia, estuve grabando contenido, recuerdo subirlo a redes. Fue un momento de mucho aprendizaje, de mucho entender a las personas, de poder escucharlas, de poder entenderlas, de poder enseñar. Y de verdad que fue para mí un tiempo muy lindo, fue un tiempo muy glorioso, fue un tiempo de mucha revelación. Y recuerdo también que algo determinante en mi vida fue el año 2023. El año 2023 recuerdo que fue como si yo ya estaba aprendiendo de Dios durante esos años anteriores. El año 2023 para mí fue como necesitamos aprender un poquito más, Fran, necesitamos profundizar un poquito más en las escrituras. Y en ese momento recuerdo que yo veía mucho Escuela Convergencia, yo lo seguía, veía mucho Escuela Convergencia, a mí me encantaba cómo era su doctrina, lo que ellos enseñaban. Había un deseo en mí de poder profundizar más en la palabra, porque sentía también esta tarea de parte de Dios de poder hablar de Él y poder entregar su mensaje y poder poner a disposición los dones que Él me había entregado. En ese momento no tenía la oportunidad de poder estudiar. Recuerdo un día que estaba de vacaciones, yo estaba en la playa, en Coquimbo, específicamente en la playa, literalmente estaba en la playa, y me llegó un mensaje de Escuela Convergencia, y finalmente ese mensaje era que si yo quería estudiar con ellos, y ellos me daban una beca. Y para mí fue, oh Señor, qué bueno eres, porque Él conoce los deseos de nuestro corazón, y cuando los deseos de nuestro corazón están alineados a su voluntad, eso pasa. Y fue tanto el aprendizaje, fue tanto quizás el conocimiento que yo en algún momento también le decía a Dios, ¿qué voy a hacer con esto? O sea, tengo conocimiento, pero no me lo quiero guardar para mí, no quiero ser una persona egoísta, yo quiero hablar de tu palabra. Ahora también, Dios, que tú me diste la oportunidad de poder nutrirme. Quiero hablar de ti. Y recuerdo que eso fue lo determinante durante el año 2023 y 2024 y ahora lo que estamos viviendo en el 2025. ¿Qué es eso? Estar a disposición. Cuando estudié en la Escuela Convergencia sentía cómo es que Dios me hablaba y me invitaba a colaborar en su plan. Porque Dios tiene un plan, lo ha tenido desde el principio y lo hará, porque no es una persona que mienta, él va a cumplir su plan perfecto en esta tierra. Entonces fue como ahí Dios me dijo,
yo necesito que tú colabores en mi plan, en su plan. Todo se trata de Él finalmente, no se trata de nosotros, no se trata de nuestra luz, no se trata de lo que yo tengo, se trata de Él finalmente, de poder hacer cosas para Él, para su reino. Bueno, todo este proceso de mi vida fue un momento para mí de poder entender mi identidad, de poder entender finalmente para qué vine, ¿no? Para qué vine a este mundo. Y vine para servir a Dios, vine para servir a su reino, vine para poder demostrar su amor a las demás personas y para poder hablar de su palabra. Actualmente también como familia nos encontramos pasando por un proceso. Ahora que estoy grabando este video, también como familia nos encontramos pasando por una situación difícil, pero hemos decidido permanecer y poder aprender de Él y poder ser personas agradecidas, porque nuestra gratitud no se condiciona a lo que me pasa, a lo que no. Mi gratitud se condiciona a lo que es Dios. Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es misericordioso y yo doy gracias por eso, porque Él sigue siendo Dios. Todos estos procesos, todo lo que hemos pasado, todo lo que te ha pasado en tu vida, siempre va a dejar un aprendizaje. Entonces, actualmente me siento con esa carga, ¿no? De poder participar en el reino, y Él nos hace la invitación, Él nos hace la invitación de poder ser personas que hablen de su palabra, que hablen de su amor, que vayan y puedan llevar la luz de Cristo. Y siento que todas las cosas que tuve que pasar, tanto mi vida como yo, persona sola, y también como mi familia, me llevó a eso. Me llevó a hoy día poder cuestionarme y decir, ok, ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque una de las cosas que Dios me ha estado hablando últimamente es acerca de la gestión, de cómo yo gestiono lo que tengo, cómo yo gestiono los recursos, cómo yo gestiono mi tiempo, cómo yo gestiono lo que aprendí para ponerlo en disposición de Él. Creo que eso es lo que se reveló a mi vida, ese clamor por Dios, ese clamor de anunciar su venida y también de preparar el camino. Finalmente es eso, de preparar el camino para que Él pueda establecerse y llegar acá a reinar y a poder establecer su justicia completamente. De algo estoy segura, y es de que cuando uno dispone el corazón, cuando uno dispone los recursos, cuando uno dispone el tiempo, lo que sea, Dios obra. Siento que finalmente eso es lo que Dios ha estado hablándome, de poder prepararme y preparar a otros, de poder estar atenta a su palabra, de poder estar atenta a lo que Él desea decirme y de finalmente poder transmitir el mensaje. Es lo más importante. A veces tenemos miedo, inseguridades, nos autosaboteamos incluso a veces, pero siempre recordar que todo depende de Él, que todo se trata de Él y que Él finalmente alinea todo para que ocurra, porque su plan no se va a detener. Pero nosotros somos quienes decidimos si colaboramos o no. Entonces yo creo que Dios le está haciendo una invitación tanto a mí como a todas las personas de poder activarnos, de ya no estar en nuestra comodidad, porque estar en nuestra comodidad es bacán. No hacemos mayor esfuerzo en nuestra comodidad, pero Dios desea una generación que está avivada, una generación que pueda preparar el camino, una generación que haga algo diferente, una generación que pueda hablar de Él, una generación que anuncie su venida, que anuncie que Él está cerca y que finalmente pueda ser revelada la gracia a los corazones de las personas que lo necesitan, porque así como lo necesité yo en su momento y como lo necesito todos los días de mi vida, hay personas que no lo conocen y que necesitan conocer el amor de Dios. Así que es una invitación tanto para mí como para todos de que podamos seguir anunciando a Cristo, su palabra, y podamos vivir por Él y para Él. En un tiempo donde muchos jóvenes están en crisis de identidad, ¿cómo crees que el Evangelio redefine lo que significa ser uno mismo? Es lo que me pasó a mí, ¿no? De poder entender qué es lo que Cristo nos dice, ¿no? La identidad es sumamente compleja cuando no se tiene la versión correcta de lo que somos. Entonces creo que hoy en día, como jóvenes, tendemos a perder nuestra identidad en muchas cosas, ya sea por lo que escuchamos, por lo que vemos, por un montón de cosas que a lo mejor nos sentimos perdidos, pero Cristo, en Él, se encuentran todas las respuestas. En su palabra se encuentra todo lo que nosotros somos. Somos personas perdonadas, somos personas que nos escogieron, somos personas que finalmente tienen un propósito, tienen un plan, y todo eso no lo vamos a conseguir con una identidad distorsionada, lo vamos a conseguir en Cristo. Él es el fundamento de todas las cosas, y si nosotros miramos a Él,
vamos a poder tener una identidad correcta de decir, ok, yo soy perdonada, soy salvada, soy una persona que Cristo me escogió, fui elegida desde antes quizás que me concibieran, y todo eso cambia nuestra perspectiva porque nos hace entender cómo es que Cristo nos ve, y en base a eso, en base a todo lo que Cristo hace en nuestras vidas, es que nosotros podemos tener una identidad correcta y de poder entender quién soy y qué es lo que debo hacer en este mundo. ¿Cómo podemos discernir si una emoción intensa en un adolescente proviene de una experiencia espiritual genuina o solo de una necesidad psicológica no resuelta? Creo que lo más genuino que podemos llegar a sentir es el Espíritu Santo de una convicción real, ¿no? De quizás no solo un momento en el que yo lloré, sino que esto es interno. Cuando ocurre una experiencia genuina, se puede discernir y se puede notar, porque no es tan solo un llanto por llorar, sino que es un llanto profundo. Es un llanto profundo de arrepentimiento, es un llanto profundo de necesito de Dios. La primera bienaventuranza en Mateo proclama: bienaventurados los que son pobres en espíritu. Finalmente, la pobreza en espíritu no significa ser pobre materialmente, sino de reconocer mi pobreza, de reconocer yo necesito a Cristo, yo lo necesito a Él todos los días de mi vida. Y cuando eso se revela tanto a un adolescente, a un joven, a una persona adulta, no hay manera de que uno pueda decir que simplemente fue una emoción, porque uno puede ver la necesidad de la otra persona. Es el Espíritu Santo quien nos conecta y nos hace entender y discernir que realmente esa emoción es una emoción profunda, porque cambia vidas. Esa emoción no es tan solo una emoción que me ocurrió cuando yo lloro o estoy feliz o cambio de estado de ánimo constantemente, sino que es algo genuino. Yo lo puedo discernir porque veo que es profundo, porque veo la obra de Cristo en su vida, y creo que tenemos también que pedirle a Dios ese discernimiento, ¿no? De poder decirle: Señor, dame discernimiento para poder discernir estas cosas espirituales que a lo mejor ahora no las discierno, pero que el Espíritu Santo, quien mora y vive dentro de nosotros, nos da la capacidad para poder entenderlo. Fran, ¿cómo manejas tú en tus redes cuando muchas veces los comentarios son negativos o atacan a tu persona? La verdad es que sí han habido, no sé, de un video, quizás, no sé, 100 comentarios, puede ser que haya unos 5 o 6 que quizás no estaban de acuerdo o son negativos en torno a eso, pero algo de lo que decidí yo en el momento en que empecé a crear todo este contenido y que mantengo hasta el día de hoy, es que es evidente que la persecución va a estar, ¿no? A veces vemos persecución solamente como algo quizás un poco más trágico y que lo sufren, por supuesto, un montón de personas y tenemos que estar orando por ellos, pero la persecución me refiero a que personas en contra de Cristo van a haber, personas en Cristo en contra del mensaje va a haber. Y creo que nosotros, si nos mantenemos enfocados en el mensaje, en Cristo, en luchar, en ganar esta pelea, yo en lo personal lo viví así. Cuando hay algún comentario negativo intento no es que no lo tome en cuenta, por supuesto que lo veo, pero como uno mantiene su identidad en Cristo, en lo que Él dice y en su plan, creo que el mantenernos enfocados en Él nos hace no distraernos con las cosas que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, básicamente de esa forma lo llevo. Entiendo que van a haber personas que están en desacuerdo, entiendo que hay una lucha en torno a eso, pero también eso, como persona, no me puede detener a seguir dando el mensaje de Cristo a los demás. Muchos jóvenes hoy consumen contenidos cristianos por las redes sociales, pero quizás no profundizan en una relación real con Dios. ¿Cómo se podría invitar a esos jóvenes a pasar de ser espectadores a discípulos de Cristo? Bueno, yo creo que eso es una pregunta muy relevante y muy importante, porque también es algo que yo me propuse cuando creé contenido, de poder también transmitirle a las personas la responsabilidad de poder crear su relación con Dios. A veces descansamos mucho en lo que vemos, ¿no? Y si bien no está para nada mal el contenido cristiano en YouTube, en Instagram, en TikTok, porque es maravilloso que podamos llenar esas plataformas de ese mensaje, eso no es todo. Es una parte, eso me edifica, me ayuda, aprendo, pero mi relación con Dios se construye en lo secreto, en mi intimidad. Y debemos de llamar a las personas a que puedan construir eso, a de que es genial escuchar un mensaje que me edifica, que justo me llegó en el tiempo correcto, porque pasa, ¿no? Que justo me llegó en el tiempo correcto, pero eso no es todo. Las redes sociales no lo es todo. Necesitamos crear espacios
íntimas con Dios. Necesitamos crear espacios de iglesia, incluso en la iglesia también es una idea maravillosa de Dios en donde podemos aprender los unos de los otros, podemos edificarnos, pero también nuestro lugar secreto es sumamente importante. Y más allá de lo que yo te pueda decir, es la necesidad que tiene que haber en nuestros corazones de poder establecer esta relación profunda con Dios, porque es ahí donde se nos revela muchas cosas, es ahí donde Dios trae respuesta, es ahí donde aprendemos. Necesitamos ser disciplinados en la palabra, necesitamos ser disciplinados en la lectura, necesitamos ser disciplinados en la oración, en el ayuno, en tantas disciplinas espirituales, pero es una necesidad que tiene que nacer de nuestros corazones, de poder experimentar, ¿no? Quizás de una forma, ¿cómo te podría motivar a que tengas una relación profunda con Dios? Es que en esa relación profunda con Dios tú vas a entender muchísimas cosas, vas a tener revelación. Y lo más importante es que vas a poder mantenerte en contacto con tu Padre, que creo que eso es lo que nos llena el corazón a todos, de poder establecer y tener estos espacios con Dios para poder aprender de Él y relacionarnos con Él. ¿Cómo, siendo creadora de contenido, puedes balancear el estar siempre atenta a las redes sociales y todo, y también poder llevar una vida sana en términos de no caer en la ansiedad de estar viendo el celular constantemente, todo eso? Yo creo que eso es algo que hasta el día de hoy no puedo decirlo que lo tengo 100% resuelto. Es algo que he estado aprendiendo muchísimo. Es más, el año pasado estuve en un momento de silencio, en un momento de Selah, donde decidí no hacer contenido, donde decidí no hacer contenido por un tiempo, porque sentía que Dios también me estaba llevando eso, al quizás la mucha exposición a veces demanda algo y uno siente como que tiene que cumplir con ciertas expectativas, entonces a veces había que hacer un momento de silencio. Entonces creo que lo importante para no caer en esto de ansiedad, de no poder estar todo el tiempo en el teléfono y también crear contenido para poder hablar de Dios, creo que el punto para mí ha sido el mantenerme enfocada en qué es lo que estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo. Entonces el yo entender, ok, ¿por qué lo estoy haciendo? Lo estoy haciendo para Dios, lo estoy haciendo para poder bendecir a más personas, para poder edificar, y también yo me siento muy edificada también a mí cuando uno hace un mensaje, también el mensaje le llega a uno, es poder mantenerme enfocada en eso. Obviamente que las distracciones van a estar, es inevitable, pero creo que uno tiene que decidir completamente poder ser una persona disciplinada, y si a veces tengo que estar un día sin teléfono o 2 días sin teléfono para quizás no generar esa adicción, es necesario. Si a veces hay que hacer eso para romper esos malos hábitos, hay que romperlos y son necesarios, pero siempre mantenernos enfocados en por qué hacemos lo que hacemos. ¿Quién ha sido la influencia para empezar a crear contenido cristiano en tu caso? No sé si hay una persona en específico que influenció esto en mí, pero yo creo que podría ser todas estas personas valientes, todos estos jóvenes que se atrevieron en pandemia a poder hablar de Dios. Todas estas personas que decidieron hablar del mensaje. Creo que fueron muchísimos jóvenes que me motivaron, ¿no? Recuerdo que jóvenes que conocí, que conozco hasta el día de hoy, pero que yo creo que fueron ellos quienes me impulsaron a poder hablar del mensaje de Dios. Eran personas tan valientes que yo veía y yo decía, wow, espero algún día poder hacerlo, y así fue. Creo que el mayor consejo que le podría dar a alguien es que se atreva. Quizás es muy simple, muy... Bueno, podría decir, claro, pero eso es lo que me da miedo, atreverme. Y yo sé que eso es lo que da miedo, yo sé que eso es lo que genera un poquito de ansiedad, incluso el que dirán, cómo lo voy a hacer, qué recursos tengo, qué hablo, pero de verdad que al atreverse y empezar a dar el primer paso, uno se da cuenta de cómo es que Dios alinea todas las cosas y cómo es que Él incluso provee de cosas para que nosotros podamos dar ese primer paso. De verdad que yo creo que ahora es el momento en el que debemos utilizar todos los dones que tenemos. A lo mejor tienes una idea en mente que no la has podido realizar por miedo o por ansiedad, o a lo mejor sientes que no tienes los recursos, o incluso te sientes incapaz de poder hacerlo porque sientes que a lo mejor no tienes tanto conocimiento de la palabra o tanto conocimiento de Dios, o no lo haces como lo hace tal persona. Pero creo que la comparación destruye sueños, destruye ideas que podrían haber salido espectacular, que Dios se pudo haber glorificado en esa idea, pero la comparación es algo que debemos sacar totalmente de nuestra vida, porque todos somos diferentes, todos lo vamos a hacer de alguna manera distinta, pero siempre enfoquémonos en atrevernos y a no perder el enfoque de verdad, porque a veces comenzamos haciendo algo, perdemos el enfoque y de verdad que no genera el mismo impacto. Entonces mi consejo
es que se puedan atrever. Dios va a ir alineando todas las cosas, Dios va a proveer de todas las cosas, pero tenemos que decidir creer, finalmente de eso se trata la fe.